Bueno, por el respeto que se merecen los 69 compañeros que ya se conectaron, hay que recordar que a las 17:30 es la hora de la clase. Entonces, con estos 70 compañeros que ya existen, vamos a... Buenas tardes, Jania. Vamos a continuar hoy con nuestra última parte del curso de la sucesión testamentaria. Aquí es importante que recordemos a través del artículo 917, en donde se establecía que la sucesión, al entender la sucesión, la sustitución de una persona por otra, se podría, hay de dos tipos. Una sucesión en la que manda la voluntad de la persona y entonces a través de ella y de un documento llamado testamento, entonces se da lo que es la sucesión testamentaria. Pero si en alguna oportunidad no existe el testamento, entonces se da la sucesión intestada, a sabiendas que el prefijo in quiere decir no testado, no testamento. Pero esto admite la admisibilidad de que una parte del patrimonio quede en una forma testada y otra parte quede en una forma intestada, y por lo tanto se da la sucesión mixta. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con la sucesión testamentaria. Al establecer sucesión testamentaria, estamos admitiendo que hay la presencia de un testamento. Por lo tanto, entonces, todo lo que empecemos a ver el día de hoy se va a referir a la sucesión en la cual existe la voluntad de esa persona o del causante, está puesta en un testamento. Aquí, pues, volvemos a recordar los presupuestos de la sucesión, entendiendo la sucesión, la sustitución de una persona en otra para esas relaciones jurídico-privativas de todos los bienes que son transmisibles con la muerte de la persona. Por lo tanto, el primer presupuesto que se tiene que dar en la sucesión es la muerte del causante. Ya entendimos que se llama causante porque por la causa de su muerte, entonces esta da inicio al proceso de sucesión. O bien, en su defecto, si no es por muerte física, se puede dar también la muerte presunta, y entonces da igualmente el proceso sucesorio. El segundo presupuesto es muy importante porque aquí ya estamos viendo la sucesión testamentaria, por lo tanto es que surja el título sucesorio. Ese título, ese documento que se llama testamento. El tercer presupuesto es que de este título resulte como heredero, o sea, que se haya nombrado heredero a una persona que esté viva. Y, por último, que ese causamiento, o sea, el que va a recibir el patrimonio del causante, no sea incapaz para heredar por indignidad en todas esas causas de acciones u omisiones delictivas que ya vimos en el artículo 924 al 928.
Cuando hablamos de sucesión testamentaria, vuelvo a repetir e insistir, es cuando existe un testamento. Por lo tanto, el definirla, vamos a decir que es el derecho de suceder, o sea, de sustituir a la persona por testamento en virtud de la manifestación de voluntad expresa, o sea, por escrito, del causante contenida en un testamento válido. O sea, que va a suceder por un testamento. En este testamento debe de ir la voluntad del causante y que debe de, para todo ello, debe de estar contenida en un testamento válido. Por lo tanto, el testamento es solemne, tiene muchas formalidades que se deben de cumplir para que este testamento sea válido. La sucesión testamentaria, por lo tanto, ¿de dónde proviene? ¿Cuál es la fuente de la sucesión testamentaria? Y la fuente es la voluntad de la persona. Esa voluntad de la persona que debe estar expresamente definida en un testamento que debe de ser un testamento válido. Y por ello hay una libertad para testar. Leamos el artículo 934. Alguien que me ayude y vamos despacio para tratar de entender este artículo. Yo, licenciado, buenas tardes. Artículo 934. Libertad de testar. Toda persona capaz civilmente puede disponer de sus bienes por medio de testamento a favor de cualquiera que no tenga incapacidad o prohibición legal para heredar. Eso que establece ahí, le voy a ayudar, que no tenga incapacidad o prohibición legal para heredar. Si ya se recuerdan, habíamos visto toda lo que era por indignidad y las prohibiciones que tenían otras personas para suceder también. Continuemos. El testador puede encomendar a un tercero. Recomendar. Yo lo tengo encomendar, disculpe. Encomendar, sí. Ajá. Bueno, aquí recomendar, sí, aquí también vamos a poner encomendar y vamos ok. Sigamos. A un tercero, ¿ah? A un tercero la distribución de herencias o legados que dejare para personas u objetos determinados. Bueno, entonces puede a un tercero, encomendar a un tercero la distribución de herencias o legados. O sea que puede haber una persona que como un tercero que va a ser el encargado de la distribución de esas herencias o legados, que posteriormente vamos a ver quién es la persona esa que ejecuta todas las acciones, la voluntad del causante. Claro, hay limitaciones a la libertad de testar, porque en el 934 dice libertad de testar. Toda persona capaz, o sea, que tiene capacidad civil, puede disponer de sus bienes, pero hay cierta limitación y esa limitación está establecida en el artículo 936. Leámoslo. Alguien que me ayude, por favor, o lo leo yo. Lo importante de que yo los ponga a leer a ustedes es para que precisamente aprendamos a leer los artículos de nuestro ordenamiento.
¿Se lo puedo leer yo, licenciado? Por favor. Límites de la libertad de testar. La libertad de testar solo tiene por límite el derecho que algunas personas tienen a ser alimentadas. Bueno, el único límite es el derecho que algunas personas tienen a ser alimentadas. Aquí les pongo, que significa que alguien no puede disponer testamentariamente de todo su patrimonio cuando él tenga una obligación de una relación alimenticia, de una pensión alimenticia. Entonces, también eso es esa limitación que es la única para poder testar libremente. Sin embargo, tiene que responder primero con esa obligación de esa relación alimenticia. Aquí también va a haber prohibiciones. Se habla de prohibiciones como está prohibido el contrato de sucesión recíproca entre cónyuges o cualquiera otras personas, y que también es nulo el testamento que se otorgue en virtud de un contrato. Por lo tanto, no pueden que los cónyuges hacer un testamento, esa relación de sucesión entre ambos cónyuges, y él a través de que fuera por un contrato como una compraventa o una permuta. Esto está totalmente prohibido. En el artículo 938 establece: se prohíbe que dos o más personas otorguen testamento en un mismo acto. O sea que ese acto es unilateral, es solo una persona. Hay una libertad para testar, pero la única limitación que se tiene es ese derecho de que tienen algunas personas a ser alimentadas. Primero se debe cumplir con esa obligación. Por lo tanto, es importante que a través de ello, esa voluntad expresa se va a hacer a través de un testamento. Leamos el artículo 935, por favor. Lo leo yo, licenciado. Por favor. Artículo 935. Concepto del testamento. El testamento es un acto puramente personal y de carácter revocable, por el cual una persona dispone del todo o de parte de sus bienes para después de su muerte. O sea, que es un acto puramente personal. No lo pueden hacer entre dos personas, o yo le puedo decir a otra: mira, hacerme la campaña de ir a hacer mi testamento, otorgar mi testamento, etcétera. No, lo tiene que hacer personalmente. Y es de carácter revocable. ¿Qué querrá entenderse por revocable? Por favor, ese micrófono. ¿Que lo puede cambiar, Lic? Exacto, que lo puede dejar el anterior sin efecto y otorgar otro, ¿verdad? Lo puede revocar. Entonces, vemos que el testamento es un acto jurídico, porque en ese acto jurídico va a pronunciarse la voluntad de la persona. Etimológicamente, testamento viene de las voces latinas testatio, que significa testimonio, y mens o mentis, mente o voluntad. Es la voluntad de dar un testimonio, y por lo tanto, de dónde se ha originado, o sea, la naturaleza jurídica del testamento es que se dice que es el testimonio
de la voluntad o querer del testador. Ahora bien, habiendo leído la compañera la definición de testamento, vemos que es un acto puramente personal. No lo puede hacer otra persona más que otorgarlo uno mismo. Y es de carácter revocable, como dice el compañero, lo puede uno dejar sin efecto y otorgando otro. Y entonces en el testamento, la persona puede disponer, o sea, esa disposición del todo o parte de sus bienes para después de su muerte. Entonces, por eso es que es causante, es mortis causa, porque es para después de su muerte. Ahora bien, desglosémoslo y entonces vamos a encontrar una serie de características que tiene el testamento. Es un acto jurídico, obviamente mortis causa, como lo establecimos, ya que despliega efectos después de la muerte. Entonces es un acto jurídico mortis causa. Es un acto unilateral. Es prohibido el contrato de sucesión recíproca de uno para el otro y el otro para él. No, es unilateral. Queda prohibido en el contrato de sucesión recíproca entre cónyuges o cualesquiera otras personas, no únicamente en los cónyuges, sino cualquier otra persona, y es nulo el testamento en virtud de un contrato. En el 938 se prohíbe que dos o más personas otorguen testamento en un mismo acto, por lo tanto es un acto unilateral, personal, unilateral, solo una persona. Es un acto solemne. Es un acto solemne porque aquí les pongo por qué. Todo acto jurídico, para que pueda ser plenamente identificado por los autores del mismo, por las partes que intervinieron en él, así como para que pueda ser del conocimiento de los terceros y en algunas circunstancias erga omnes, o sea, oponibles a ellos, precisa de cubrir una serie de formalismos. Al tener una serie de formalismos, por eso es que es un acto solemne. Esos formalismos que variarán de acuerdo con el acto de que se trate y con las disposiciones vigentes al momento de celebrarse. O sea, que aquí nos está diciendo que puede otorgarse testamento en varias situaciones. Por lo tanto, se deben de cumplir esos formalismos que van a estar establecidos en la ley. Entonces, por eso es que es un acto solemne. Acto esencialmente libre, pues toda persona capaz civilmente puede disponer de sus bienes por medio de testamento. Es personalísimo. En el 936 nos establece, es un acto puramente personal. O sea que no puede ser delegable en otra persona. Tiene que ser esa misma persona la que va a otorgar su testamento. No puede ser delegable en otra. Es revocable. O sea que quiere decir que el testador tiene la facultad de modificar en forma parcial o total un testamento e inclusive dejarlo totalmente sin efecto. Si él quiere, puede revocar tales y tales cláusulas y dejar otras vigentes o dejarlo por completo sin
efecto. Por eso es que es revocable. Si usted no entiende qué es revocable, busquémoslo en el Diccionario Real de la Academia Española y ahí va a entender qué es lo que se quiere decir con revocable. Dentro de esas características del testamento, en él va a disponer de bienes y además de disponer de sus bienes, puede hacer otras cosas a través del testamento. Leamos el artículo 212 del Código Civil. Artículo 212. El reconocimiento no es revocable. El reconocimiento no es revocable para el que lo hizo. Por el que lo hizo. Eso dice acá, por el que lo hizo. Si se ha hecho en testamento y este se revoca, no se tiene por revocado el reconocimiento. Sí, ahí dice, si se ha hecho en testamento y este se revoca, siga. No se tiene por revocado el reconocimiento. Tampoco puede sujetarse a ninguna. ¿Qué entiende usted, compañero, de ese artículo? Está hablando sobre el reconocimiento voluntario de los hijos. Que eso es lo más importante al tratar, por eso es que debe uno de leerlos despacio. Fíjese pues, el reconocimiento no es revocable por el que lo hizo. O sea que si yo reconozco un hijo, no puedo revocar ese reconocimiento. Si se ha hecho el reconocimiento, o sea que se puede reconocer un hijo en testamento, si lo ha hecho en testamento, pero el testamento se revoca, este testamento queda revocado, pero el reconocimiento no. O sea, no se tiene por revocado el reconocimiento y tampoco puede sujetarse a ninguna modalidad. ¿Estamos? Ok. El artículo 291, por igual, nos establece las disposiciones de este capítulo son aplicables a los demás casos en que por ley, por testamento o por contrato se tenga derecho a alimentos. Está hablando sobre ese derecho a los alimentos. Ya eso ya lo vimos en el anterior semestre. Salvo lo pactado u ordenado por el testador o lo dispuesto por la ley, para el caso especial de que se trate. El derecho de alimentos que provengan de contrato o disposición testamentaria no perjudica en ningún caso la preferencia que la ley establece en favor de los parientes del obligado. O sea, que siempre se debe respetar ese derecho a alimentos. Y en el artículo 297, si se recuerdan, las clases de tutela, aquí establece que la tutela testamentaria se instituye por testamento, por el padre o la madre sobreviviente, para los hijos que estén bajo su patria potestad, por el abuelo o la abuela para los nietos que estén sujetos a su tutela legítima, por cualquier testador para el que instituya heredero o legatario si éste careciere de tutor nombrado por el padre o la madre y de tutor legítimo, y por el adoptante que designe heredero o legatario o su hijo adoptivo. O sea que toda esta tutela se puede
instituir por testamento. Por eso es que se llama tutela testamentaria. Ahora bien, a lo que habíamos hablado con el compañero cuando decía de la revocación. Las clases de revocación del testamento, quiere decir dejar sin efecto el que ya se otorgó, son en tres formas. Hay una revocación tácita, una revocación expresa y una revocación presunta. La tácita es que se otorga a uno un testamento y con ello se revoca el otro. Esa es en una forma tácita. Expresa, o sea, manifiesta o expresa, pero esto como es expreso lo tiene que hacer es por escrito. Manifiesta o expresa que tiene otro testamento y que lo deja, lo revoca, lo expresa en ese mismo testamento. Y en una forma presunta, por la enajenación que haga el testador del todo o parte de una cosa dejada en testamento. Se entiende revocada su disposición relativa a la cosa o parte enajenada a no ser que vuelva a su dominio. Por ejemplo, otorgo testamento y dejo una propiedad a alguien, pero tengo cierto tipo de necesidades y enajeno el bien. Entonces, al no haber bien, de haber quedado enajenado, entonces esa parte quedó dejada en testamento, se entiende que está revocada. Únicamente si volviera yo a, bueno, mire, necesito aquí ya salir de mi deuda, quiero volver a comprar el bien y tal, lo compra y entonces ya queda su. Por eso es que es en una forma presunta. Entonces las clases de revocación tácita, expresa y presunta. En el 938 está todo este articulado donde dice todo testamento queda revocado por el otorgamiento de otro posterior. Sin embargo, el testador puede de manera expresa, por escrito, dejar vigente todo o parte del testamento anterior. Las donaciones por causa de muerte hechas con anterioridad al testamento caducarán salvo disposición en contrario del testador. O sea que esas son las clases de revocación y es la forma tácita, si se otorga uno, se revoca el otro, expresa, se deja por escrito y en la forma presunta por la enajenación que se haga del todo o de la parte de lo que se ha dejado en el testamento. ¿Qué prohibiciones se tienen con el testamento? Ya leímos el artículo 937 y se refiere específicamente a que hay prohibición para la sucesión, contratos de sucesión recíproca entre cónyuges o cualesquiera otras personas. Y específicamente también se refiere a que no puede existir o no existe en nuestro ordenamiento y no está autorizado el testamento contractual a través de un contrato. Igualmente, cuando vimos los antecedentes
de la sucesión, podemos ver que el testamento hológrafo, aquel que hacía la persona de puño y letra, no puede, no está autorizado en Guatemala, es ilegal. Entonces, en el 955, se inicia con que el testamento común abierto deberá otorgarse en escritura pública. Al otorgarse en escritura pública, no puede ir, y eso es como requisito esencial para su validez. Entonces, el testador puede entregar una minuta al notario, y el notario es el que va a redactar el testamento. Por lo tanto, el testamento hológrafo de puño y letra no existe en Guatemala, no está autorizado. El testamento mancomunado: queda prohibido el contrato de sucesión recíproca y no será válido en Guatemala el testamento mancomunado. Está en el artículo 975, que los guatemaltecos otorguen en país extranjero, porque puede ser que en el país extranjero sí pueda otorgarse el testamento mancomunado, pero aquí en Guatemala no está autorizado, por lo tanto no será válido ese tipo de testamento mancomunado. Ok, al estar hablando ya de testamento, ¿cómo vamos a clasificar los testamentos? Primero, por la forma, vamos a tener testamentos comunes y testamentos especiales. Especiales porque tienen algo, alguna situación especial, y en qué circunstancia para ser otorgado. Los comunes pueden ser común abierto, en que todos se pueden enterar, los testigos se pueden enterar de qué es lo que deja el causante en su testamento, y un común cerrado, que es donde él en un papel ha hecho su declaración y se lo entrega al notario, y el notario lo mete en un sobre sellado, y entonces ese es el testamento cerrado. Vamos a ver cada uno de ellos, y van a ver testamentos comunes extraordinarios que tienen algo extra a lo común, que es lo que lo hace extraordinarios, y también los vamos a ver. Especiales porque hay una circunstancia especial en la que se da, y por eso es que tenemos el testamento militar, el testamento marítimo, o en un lugar incomunicado, el testamento del preso y el testamento otorgado en el extranjero. Vamos a ver cada uno de ellos, y vemos el testamento común abierto. Este testamento es aquel que debe ser otorgado en una escritura pública. Ya dijimos que no se puede el testamento hológrafo, o sea, de puño y letra, en donde aquí el testador va a manifestar su última voluntad, y van a ver como testigos varias personas, y que ellos van a autorizar el acto, quedando enterados de lo que en él se dispone. Por eso es común abierto. Los testigos se enteran de qué es lo que se deja.
En el artículo 955, alguien, bueno, ya lo dijimos, deberá otorgarse en escritura pública como requisito esencial para su validez. En el 956, el testador puede entregar al notario la minuta de sus disposiciones, si las escribió él, o puede manifestar de palabra su última voluntad. Pero no quiere decir que esa minuta con sus disposiciones se pueda ser válido para un testamento, porque debe ser otorgado en escritura pública. El notario cuando le entregan la minuta, redactará el testamento, es el notario, y procederá a su lectura en presencia de los testigos. En un solo acto, no puede hacer en dos actos. Mire, podemos continuar mañana, no. En un solo acto y sin interrupción, llenando los demás requisitos que para el efecto exige el Código de Notariado en sus artículos 42, 44 y 45. O sea que hay ciertos formalismos que se deben cumplir. Son requisitos esenciales para que tenga validez. Si no, ese testamento puede ser nulificado. Por otro lado, el testamento común cerrado. Este testamento es aquel que va a ser otorgado en escritura pública, en que el testador, sin revelar su última voluntad, manifiesta en presencia del notario y los testigos que han de autenticar el acto, que aquella se haya contenida en el pliego cerrado y sellado que para el efecto presenta. Por ejemplo, yo escribo en un papel, lo doblo y le hago ver al notario que voy a otorgar testamento común cerrado. Por lo tanto, el notario la recibe, no lee absolutamente nada y ello lo deposita en un sobre, el cual lo debe de sellar. Cualquier acto de violación a ese testamento, con un simple indicio de haber querido ser violentado para abrirse, deja de tener validez. En el artículo 960, se establece que no pueden otorgar testamento cerrado el ciego, porque el ciego no va a poder ver qué es lo que están introduciendo en el sobre al cual hay que sellar. Y el que no sepa leer y escribir, o sea que no pueden otorgar testamento cerrado el ciego y el que no sepa leer y escribir. Sí podrán hacerlo en un testamento común abierto, pero no cerrado. Común extraordinario. Aquí va a haber algo extraordinario en las personas que van a otorgar el testamento. Leamos el artículo 957. Alguien que me ayude. Aquí estamos. Ok. En el testamento del ciego
debe intervenir un testigo más de los que se requieren para el testamento abierto. Será leído en alta voz 2 veces, la primera por el notario autorizante y la segunda por uno de los testigos elegido al efecto por el testador. Se hará mención especial de esta circunstancia. O sea que se debe de hacer mención de que en una primera lo lee el notario, se leen 2 veces. Primero va a haber un testigo más de los, vamos a ver cuántos son los que realmente son para los comunes. Que son 2, pero debe de haber un testigo más, o sea que van a haber 3. Y tiene que ser leído 2 veces. La primera por el notario y la segunda por uno de los testigos que elija el testador. Y él se tiene que hacer mención en la escritura. O sea, no debe, se hará, es imperativo, debe hacerse por el testamento del sordo. Leamos el artículo 958. Alguien, pues. Si un sordo quiere hacer testamento abierto, deberá leer él mismo en voz Deberá leer él mismo. En voz Él va a leer el testamento. Eso es lo que quiere decir. Porque, ojo con las tildes. Sigamos, pues. Él mismo en voz inteligible. El instrumento a presencia del notario y testigos, lo que se hará constar. O sea, el testamento deberá leer él mismo, él mismo, el sordo, el instrumento a presencia de notario y testigo. Aquí solo son los 2 testigos. Y se debe de hacer constar de que él mismo lo leyó. Ok. El tercero es el testamento del mudo. 961. Leámoslo. Artículo 961. Artículo 961. Los que no pueden hablar, pero sí escribir, podrán otorgar testamento cerrado, pero tanto el testamento como el acta de la plica deberán ser escritos y firmados de puño y letra del testador. O sea que el mudo, sí, que no, los que no pueden hablar, pero sí escribir, pueden otorgar testamento cerrado, pero tanto el testamento como el acta de la plica deberán ser escritos y firmados de puño y letra del testador. Ok, entonces, estos son los testamentos comunes extraordinarios. ¿Por qué se llaman comunes extraordinarios? Porque cumplen formalidades extraordinarias. Por ejemplo, en el testamento del ciego debe intervenir un testigo más y leerse 2 veces. En el del sordo debe leerlo él mismo en voz inteligible y se debe de hacer constar. Y en el testamento del mudo pues tiene, puede, si sabe escribir, pero tanto el testamento como el acto de la plica deberán ser escritos y firmados de puño y letra, o sea que cumplen formalidades extraordinarias. Ahora bien, habrán testamentos especiales. Los testamentos especiales solo son válidos
si el testador muere durante la circunstancia en la cual se otorgó. O sea, es especial porque debe de cumplirse con una circunstancia. Y el testador debe de morir durante la circunstancia, o bien dentro de los 90 días posteriores a la cesación de esa circunstancia. Entonces, leamos el artículo 965. El testamento militar. Y luego subraya. Bueno, los militares en campaña, rehenes, prisioneros y demás individuos empleados en el ejército o que sigan a podrán otorgar testamento abierto ante el oficial bajo cuyo mando se encuentren, o sea, ante el jefe. Es aplicable esta disposición a los individuos de un ejército que se halle en país extranjero, como por ejemplo cuando han ido los militares hacia el Congo, por ejemplo. Si el testador estuviera enfermo o herido, podrá otorgarse ante el facultativo que lo asista o ante un oficial de cualquier categoría. Si estuviera en destacamento, ante el que manda aunque sea subalterno. En todos los casos de este artículo, será necesaria la presencia de 2 testigos que sepan leer y escribir, y si el testador no pudiere firmar, lo hará por él cualquiera de los 2 testigos. En el siguiente dice: el testamento otorgado con arreglo al artículo anterior deberá ser remitido con la brevedad posible al cuartel general y por al Ministerio de la Defensa. Quiere decir que el testamento es válido si el testador muere durante que esté en la guerra o en esa circunstancia, o bien 90 días después de que haya cesado la guerra. El testamento marítimo. Alguien que pueda ayudarme con el 967. Testamento marítimo. Los testamentos abiertos o cerrados de los que vayan a bordo durante un viaje marítimo se otorgarán en la forma siguiente. Si el buque es de guerra, ante el contador o ante el que ejerza sus funciones, en presencia de 2 testigos que sepan leer y escribir y que vean y entiendan al testador. El comandante del buque o el que haga sus veces pondrá además su visto bueno. Así es. En los buques mercantes autorizará el testamento el capitán o el que haga sus veces, con asistencia de 2 testigos como se expresa anteriormente. En uno y otro caso, los testigos se elegirán entre los pasajeros si los hubiere. Perfecto. Entonces, ahí pues tenemos que seguir leyendo los artículos. Los testamentos abiertos hechos en alta mar serán custodiados por el comandante o por el capitán y se hará mención de ellos en el diario de navegación. Entonces, en el testamento hecho en el mar, es nula toda disposición a favor de cualquiera persona que ejerza autoridad a bordo, a no ser que sea pariente del testador. Especial porque se debe de dar la circunstancia en un buque marítimo o mercante y ante los testigos que está establecido en el artículo 967.
El testamento en lugar incomunicado en el 971. Leamos, alguien que me ayude. Artículo 971. Testamento en lugar incomunicado. Los que se hallen en lugar incomunicado por motivo de epidemia podrán testar ante el juez local y en presencia de 2 testigos que sepan leer y escribir. Vaya, pues lo pueden hacer ante un juez local cuando y en presencia de 2 testigos. Se debe de dar la situación en la circunstancia por lo que es especial. El testamento del preso 972. Leámoslo. Vamos, pues alguien que me ayude. Pues. Artículo 972, testamento de preso. Si el testador se halla preso, podrá, en caso de necesidad, otorgar testamento ante el jefe de la prisión, pudiendo ser testigos, a falta de otros, los detenidos o presos, con tal de que no sean inhábiles por otra causa y que sepan leer y escribir. En este testamento es nula toda disposición hecha a favor de los que tienen autoridad en la prisión, a menos que sean parientes del testador. Ok. En el 973 nos establece los testamentos especiales a que se refieren los artículos anteriores solo son válidos si el testador muere durante la situación a que dichos artículos se refieren o dentro de los 90 días posteriores a la cesación de ellos. Por favor, el artículo 973 y lo subraya. Y por último, el testamento en el extranjero. Los guatemaltecos podrán testar fuera del territorio nacional sujetándose a las normas establecidas por las leyes del país en que se hallen. También podrán testar en alta mar durante su navegación en un buque extranjero, con sujeción a las leyes de la nación a que el buque pertenezca. No será válido en Guatemala el testamento mancomunado, eso que ya lo leímos, que los guatemaltecos otorguen en el extranjero. También podrán los guatemaltecos que se encuentren en país extranjero otorgar testamento abierto o cerrado ante el agente diplomático o consular de esta república, residente en el lugar del otorgamiento si fuere notario. O sea que estos son los testamentos especiales porque solo son válidos si el testador muere durante la circunstancia en la cual se otorgó o 90 días posteriores a que haya cesado esa circunstancia. En la revocación, nulidad, falsedad y caducidad de las disposiciones testamentarias, la nulidad va a proceder cuando no se observen las formalidades esenciales que establece la ley. Por eso es que se dice que es solemne el testamento, las cuales para el testamento abierto son las que preceptúa el artículo 31 y 44 del Código de Notariado, y para el testamento cerrado, las del artículo 959 que ya leímos. La anulabilidad, o sea, que se anule, ocurre cuando en el otorgamiento del testamento ha mediado violencia, dolo o fraude, o sea, que sí se cumplen las formalidades
para no nulificarlo, pero estos se han otorgado mediante, donde medió la violencia, el dolo o fraude, los cuales son causas independientes de la voluntad del testador, anteriores o simultáneas al acto. La caducidad, la acción y efecto de caducar, acabarse, extinguirse, perder su efecto o vigor por cualquier motivo, alguna disposición legal, algún instrumento público o privado o algún acto judicial o extrajudicial. ¿Ok? Aquí están todas las características del testamento abierto que deben otorgarse en escritura pública como requisito esencial para su validez. En el 956 se nota que debe haber la presencia de 2 testigos en un solo acto y sin interrupción, tal y como lo establece el artículo 42 del Código de Notariado. Estas formalidades especiales para testamento y otras escrituras, con el artículo 42 del Código de Notariado, establece que la escritura pública de testamento, además de las formalidades generales, contendrá las especiales siguientes: la hora y sitio en que se otorga el testamento. Estas son las escrituras públicas, no llevan hora. Esta sí. El testamento es la única y las donaciones son las únicas que llevan hora y sitio donde se otorga el testamento. Tiene que cumplirse con la nacionalidad del testador, la presencia de 2 testigos que reúnan las calidades que exige la ley, fe de la capacidad mental del testador a juicio del notario, que el testador exprese por sí mismo su voluntad y que el testamento se lea clara y distintamente por el testador o la persona que él elija y se averigüe al fin de cada cláusula, viendo y oyendo al testador si lo contenido en ella es la expresión fiel de su voluntad o que no haya ninguna coacción. Que si el testador no habla el idioma español, intervengan 2 intérpretes elegidos por él mismo para que traduzcan sus disposiciones en el acto de expresarlas. Que el testador, los testigos, los intérpretes, en su caso, y el notario firmen el testamento en el mismo acto, sin interrupción, en el mismo acto. Y que si el testador no sabe o no puede firmar, ponga su impresión digital y firme por él un testigo más, que deberá reunir las mismas calidades de los testigos instrumentales ya establecidos, los 2 anteriores, y entonces puede ser de que no sepa leer o que no pueda firmar porque esté imposibilitado, con una fractura o no pueda utilizar su mano. Entonces tendrá que poner su impresión digital. Las solemnidades del ciego, pues un testigo más y será leído en alta voz 2 veces. La primera por el notario y la segunda, como ya leímos, por uno de los testigos elegidos por el testador. Y hay que hacer mención de esa circunstancia. En las del sordo, que ya los habíamos visto, que ya los habíamos, ya se los había leído. En la solemnidad igual del testamento cerrado, pues el papel que contenga el testamento se pondrá dentro de una cubierta cerrada, de suerte que no pueda extraerse aquel sin romper esta, en presencia del notario y los testigos y los intérpretes en su caso,
manifestará el testador que el pliego que presenta contiene su testamento, y si está escrito y firmado por él o lo escribió otra persona, o sea, por mano ajena, por no poder firmar, y que lo ha hecho a su ruego otra persona cuyo nombre debe de expresar. Sobre la cubierta del testamento extenderá el notario el acta de su otorgamiento, dará fe de haberse observado las formalidades legales, y extendida y leída el acta la firmarán el testador, los testigos, los intérpretes, si los hubiera, y la autorizará el notario con su sello y firma. Si el testador no puede firmar, pondrá su impresión digital, y un testigo más designado por él mismo firmará a su ruego. Luego, aquí pues volvemos a lo mismo, que es lo que pasaría con la representación hereditaria, que eso ya se los expliqué en la anterior clase, que es ese derecho que tienen los descendientes para ocupar el sitio de la persona, del heredero que fallece antes que el causante. Y ahí pues están todas las disposiciones de la representación hereditaria. Ahora bien, hay una diferencia, y eso está en el artículo 989, y que es la sustitución hereditaria. No es lo mismo representación hereditaria, que es el derecho a la representación que tiene, que es lo que ya leímos, que tiene los descendientes para heredar en lugar de la persona que falleció antes del causante. La sustitución es aquella disposición testamentaria en virtud de la cual el causante, dentro del el testamento, llama a la titularidad de la herencia a un posterior heredero en defecto del primeramente nombrado o después de él. Él dice que si falta el primero al que él nombró, de una vez establece quién es el que va a sustituirlo. No caduca la disposición testamentaria si el testador ha nombrado heredero sustituto para el caso en que el heredero instituido muera antes que el testador, o no quiera o no pueda aceptar la herencia. Puede ser que no es que haya muerto, pero él no quiera la herencia o no pueda aceptarla, ya sea por causas de indignidad, etc. En lo que ya habíamos leído en las incapacidades para heredar por indignidad, que eso ya fue establecido, ahí están todas las mismas causas, y leí por igual las incapacidades para suceder por testamento, como son los ministros de culto, los médicos, el notario, el tutor, protutor y los parientes de ellos, y las instituciones extranjeras. Las incapacidades para testar, y eso es todo lo que tengo para ustedes desde el punto de vista de la sucesión testamentaria, que se supone es la que se establece a través de un testamento en el cual se deben de cumplir todas las formalidades para que sea un testamento válido. ¿Alguna pregunta? Es bastante largo, tienen que volver a leerlo, pero miren, por favor lean despacio. Una tilde, una coma, cambia por completo la interpretación que le puedan dar a los artículos.
Eso es muy, muy, muy importante, pero es un tema muy, muy, muy apasionante. Aquí ya ustedes van a llegar ahí con la abuelita, mijo, tú que ya sos abogado, que sabes de la sucesión y de las herencias, fíjate que entonces ya les van a preguntar. Y entonces, bueno, esta es la gran oportunidad para leer y ahí estamos. ¿Alguna pregunta? ¿O todo está claro? Hay que repasar los testamentos comunes, abiertos y cerrados. Los especiales, porque tienen algo especial, esa circunstancia que se debe de cumplir. Y los extraordinarios, porque hay algo extraordinario que debe de cumplir o que está establecido que tienen de más que los comunes abiertos y cerrados. Y ahí ya se los puse, el del ciego, el del sordo, etcétera, etcétera. Gracias, Lick. Ya sé que estaba ahí escuchando, ya ya terminé la retrasada también, ya solo falta la de la noche. Buenas noches, compañeros. ¿Algún comentario, compañeros? Estamos viendo hoy una de las clases de sucesión testamentaria. Ya vieron que procede cuando el testamento es otorgado, cumpliendo con todos los requisitos de ley, porque el testamento debe ser declarado válido, ¿verdad? Y tiene mucha importancia porque recuerden que esa es la última voluntad de una persona. Y entonces ella lo va a hacer de acuerdo a lo que estime conveniente. Ahí no será la ley quien llame a los herederos o a quienes tengan derecho, sino que ya está previsto en el testamento, ¿verdad? Una cuestión muy importante que deben de tener en cuenta también es que en el testamento no vamos a disponer únicamente solo de patrimonio, sino que hay acciones hay disposiciones de última voluntad extrapatrimoniales. Por ejemplo, el reconocimiento de un hijo, ¿se recuerdan? Que vimos que inclusive si el testamento se llegara a revocar por cualquier circunstancia, esa disposición en donde se reconoce el hijo, esa queda siempre válida legalmente. ¿Alguien tiene algún comentario? Sí, se los dije, Lick, se los puse en la... Todo claro. Bueno. Más o menos, sí. Bueno, hay que leer un poquito. Hay que leer. Lean bien el testamento común de los testamentos especiales. Tienen muchas diferencias, pero es importante que lo lean también para establecerlas, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra inquietud o algo en cuanto a la sucesión testamentaria. ¿No? En las guías que se les subió a la plataforma Classroom, empieza a partir de la guía conceptual número 4 y finaliza en la guía número 12. Veamos entonces, hagamos un recorrido de esas guías conceptuales que se les proporciona en su plataforma. Vean que la primera guía, o sea, la número 4, pues tiene una definición de testamento con sus características y la libertad que tiene una persona de otorgar testamento, con la única limitación que existe en el artículo 936, que es la libertad, que en cuanto a que la libertad de testar, el único límite que tiene es el derecho que tienen algunas personas a ser alimentadas, ¿verdad? Eso sí, si tienen obligación de proporcionar alimentos, ahí lo van viendo. En la guía número 5, tal vez ustedes van a decir, pero es que es del Código de Notariado. Miren, la base del derecho notarial es precisamente el derecho civil.
Nosotros estamos estudiando ahora el libro tercero del Código Civil que trata el tema de la sucesión hereditaria. Entonces, por eso me permití transcribirle los principales artículos que se relacionan con el tema del testamento, especialmente el 42, el 44 y el 45, para que ustedes tengan conocimiento de cuáles son las formalidades generales y las formalidades esenciales con las cuales deben de cumplirse, así como la obligación del profesional del derecho llamado notario, ¿verdad? Deben de tener claro también quiénes son incapaces para suceder por testamento. Ya hemos platicado de las causas para suceder por indignidad y quiénes están incapacitados para otorgar testamento, ¿verdad? Entonces ya sabemos que una persona que no se encuentre en el pleno goce de sus facultades mentales no puede otorgar testamento, aunque fuera una circunstancia de carácter transitorio, ¿verdad? Pero si en el momento de testar no se encuentra en el pleno goce de sus facultades mentales y volitivas, no puede otorgar testamento porque se corre el riesgo de que pueda provocar una nulidad del mismo. El sordomudo y el que hubiere perdido el uso de la palabra, aunque no puede, cuando no puedan darse a entender por escrito, tampoco puede otorgar testamento, ¿verdad? Entonces, clarito que ahí lo tienen en la guía conceptual número 7, que las clases de testamento, y tenemos que, de conformidad con el artículo 954, pues los testamentos son comunes y especiales, ¿verdad? Que dentro de los testamentos comunes, entonces encontramos el testamento común abierto y el testamento común cerrado, y luego pues tenemos los testamentos especiales debido a las circunstancias poco comunes en las cuales se otorga, ¿verdad? Como el testamento del militar, el marítimo, el testamento del lugar incomunicado, el del preso y el testamento que se otorga en el extranjero. Eso lo tienen ahí en su guía número 7. En la guía número 8 encontramos ya los testamentos comunes, ¿verdad? Ese se otorga en escritura pública, se conoce la voluntad del testador y debe cumplirse con todas sus formalidades para que sea considerado válido, ¿verdad? Tanto para la sucesión testamentaria, que es la que estamos viendo ahorita, como para el intestado, debe promoverse el respectivo proceso sucesorio, llámese intestado cuando falta el testamento y el proceso sucesorio testamentario cuando existe el mismo, ¿verdad? No es solo que ya está el testamento, se lee y ya todo está normal y ya cada quien es propietario de los bienes. No, hay que iniciar el respectivo proceso radical, dice nuestra legislación, el respectivo proceso sucesorio, que en este caso estamos hablando del testamento, de la sucesión testamentaria. En cuanto a los testamentos comunes, que son el abierto y el cerrado, pues en el testamento común abierto conocemos de viva voz la última disposición del testador. En cambio, en el cerrado no, porque él lleva su última disposición en una plica que nadie conoce. Lo único que conocen los testigos y el notario es que él está otorgando un testamento cerrado porque se va a autorizar con la respectiva acta, pero no se conoce plenamente la disposición de última voluntad del testador. Tanto el testamento común abierto como en el cerrado, pues necesitan de la intervención del notario para que tenga validez, ¿verdad?, en cuanto a su legalidad. Y en los testamentos especiales, pues ya vimos, por ejemplo, que entre las principales diferencias entre los comunes y los especiales es, por ejemplo, que el testamento común, ya sea abierto o cerrado, siempre se otorga ante un notario.
En cambio, en los especiales aparecen otros funcionarios que no necesariamente son notarios, ¿verdad? Como en el testamento militar, en el marítimo, etcétera. No se autoriza en escritura pública, por ejemplo, y tienen esa vigencia establecida en el 973 que el doctor les comentó, ¿verdad? Solo tiene 90 días. Pero son 90 días, de acuerdo al artículo 973, si el testador muere durante la situación en la cual se otorgó o dentro de los 90 días posteriores a la cesación de la circunstancia especial. Ahí es donde estamos. No sé si tienen algún comentario hasta este momento. Y hay testamentos comunes extraordinarios, que son el testamento, por ejemplo, del ciego, el del sordo y el del mudo, ¿verdad? Se me olvidaba decirles que el ciego y el analfabeta no pueden otorgar testamento común cerrado, ¿no? Hay testamentos también que no son admitidos en nuestra legislación, por ejemplo, el testamento que se celebre en forma contractual, no, porque es un acto solemne y es unipersonal, personalísimo. Tampoco el testamento mancomunado, porque solo una persona debe de haber precisamente obedeciendo a que es un acto personalísimo, ¿verdad? No nos podemos poner de acuerdo como ir a tomar café y hoy que tomamos café o que cenamos, otorguemos todos testamentos. No, es un acto solemne, ¿verdad? Tiene la característica también de ser revocable. Es decir, ustedes pueden otorgar un testamento hoy y en 15 días revocarlo. Pueden otorgar otro y tampoco tiene un número específico de revocatorias, ¿verdad? O de otorgamientos del testamento. Es un acto libre, es un acto libre. No está permitido el testamento hológrafo, o sea, el testamento que elabora por sí mismo el testador. Aquí, a excepción de los testamentos especiales, se necesita de la intervención del profesional llamado notario, ¿verdad? Porque si no se cumplen con esos requisitos y esas circunstancias, entonces lo que va a provocar es que el testamento sea nulo. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o algo, compañero? ¿No? Parece que hay 103 conectados, pero no sé si escucharon la clase. Si no hay ningún comentario, entonces nos vemos en la próxima clase. Todo bien.